Nuestra invitada de hoy, ya sin café como excusa, nos acerca al teatro a través de todos los sentidos. Lo hace en Tea Rooms, en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. Laila Ripoll, bienvenida a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Hola, gracias por recibirme. Vamos a por un breve cuestionario, ¿te animas? Venga. Una película para no olvidar. Pues, por ejemplo, Novecento de Bertolucci. Un libro que siempre tengas por tu mesilla. Madre mía, qué complicado. Pues no sé, ahora mismo es que no te sé qué decir ahora mismo, porque son muchos. Me gusta mucho leer y leo mucho. Un poema al que volver. Pues, por ejemplo, a Los sonetos del amor oscuro de Lorca. Una canción que forme parte de tu banda sonora. Pues también muchas, pero vamos a dejarlo en cualquiera de Janis Joplin. Un concierto que viviste y que te impactó. Pues, por ejemplo, un concierto de Caetano Veloso y Gilberto Gil en la Muralla de aquí en Madrid. Una obra que viste y tienes completamente grabada en la retina. Pues, por ejemplo, es que son muchas. Historia de un caballo, por ejemplo, con José María Rodero. Laila, imaginemos por un momento que existen unos reyes magos de la cultura. ¿Qué les pedirías para la escena madrileña? Bueno, pues les pediría que no vinieran más pandemias, por ejemplo, y que podamos seguir disfrutando juntos de la escena y bueno, y más adelante que nos podamos quitar las mascarillas. ¿Cómo definirías teatro? Bueno, madre mía, qué complicado. Teatro es una comunicación, es un acto de amor, es un acto donde todos juntos, asistimos a algo único e irrepetible. ¿Y cuál es esa pregunta que siempre se te queda por hacer? Madre mía, ¿cuál es esa pregunta que siempre se me queda por hacer? Pues no sé qué preguntar, porque soy muy preguntona, entonces no me sé quedar con una sola. Las vas resolviendo. Sí. Hablamos hoy de Tea Rooms, que está en el Teatro Fernán Gómez, pero antes de ahondar en la obra, llevas ya unos años dirigiendo este espacio, este teatro. ¿Qué ha de hacer un teatro público para cumplir con su misión precisamente de servicio público? Bueno, pues yo creo que tiene que ser un nexo, ¿no?, entre los creadores y el público, estar pendiente sobre todo del público, pero no descuidando tampoco a los creadores. Y sobre todo intentar ofrecer calidad o la máxima calidad posible. Es verdad que habitualmente solemos decir, sobre todo dentro del gremio, que los teatros públicos se encargan de aquello que no hacen los privados, pero eso es tan fácil porque al final es difícil, ¿no?, salvaguardar precisamente esa parte de cuidar al público, también de cuidar al creador, al artista. Es difícil hacer ese nexo común. Yo creo que es lo más complicado, pero es la función del teatro público, ¿no?, cuidar al espectador, pero también cuidar al creador, claro. Al final, dentro de la escena madrileña tenemos casi más de 70 salas y la verdad es que, por suerte, nuestra escena ofrece de todo, pero es casi inaudito todo lo que podemos llegar a ver y a la vez lo que toda la red de lo público, tanto estatal como comunitaria, en este caso el ayuntamiento, también ha de sostener, ¿no?, dentro de todo ese enjambre que es el tejido cultural. Sí, bueno, yo creo que vivimos un momento muy bueno en cuanto a creatividad y está muy bien que haya tantas salas públicas que faciliten al ciudadano de Madrid el poder acceder a ese momento tan extraordinario para mí que estamos viviendo a nivel creativo. Hablamos precisamente de este espacio, el Fernán Gómez, que tiene 2 salas, que además creo que cada una ofrece algo muy distinto, lo cual también es, supongo que muy rico para la propia creación y para los propios artistas, además de, por supuesto, otras exposiciones, porque parece que precisamente dentro del mismo espacio no tiene nada que ver la sala Guirao con la sala Jardiel Poncela, ¿no? Sí que nos ofrecen espacios muy, muy distintos y eso es algo muy interesante dentro de un mismo teatro.
Sí, son salas completamente diferentes. La Guirao es una sala grande, con capacidad para mucha gente y con una vocación de llegar a un público más general, y la Jardiel es una sala pequeña, pues casi como una sala de cámara, ¿no? Que tiene pues un aforo mucho más pequeño y otras posibilidades, y bueno, también otro tipo de espectáculos que requieren de más cercanía. Esta cercanía precisamente la has logrado en Tea Rooms, obra que también diriges, y que siempre decimos, el teatro apela a algo que no apelan el resto de artes, ¿no? Es verdad que nos acerca a muchos otros sentidos, y en este caso es reconocer a un sentido que muy pocas veces explota el teatro, que es el olfato. Qué maravilla es acercarse a la sala y que uno le llegue ese olor a vainilla, mantequilla, que ya te ambienta desde un principio, y que es verdad que en el teatro se utiliza muy poco, muy pocas veces recurrimos al sentido del olfato con todo lo que nos evoca y nos ofrece, y que solo da el directo. Bueno, que este espectáculo es perfecto para eso, es que es la parte de atrás, la trastienda de una confitería, y es inevitable que huela. Aparte yo creo que Tea Rooms es un espectáculo que entra por todos los sentidos, entra mucho por los ojos, entra por el oído y, por supuesto, claro, el olfato, y es una gozada el entrar y de pronto, bueno, ese olor a pastel, a vainilla, a azúcar, que te envuelve y que te lleva completamente a esa confitería, ¿no?, de los años 30. Sí, porque curiosamente entramos en esa confitería porque es muy revelador que la función realmente parte de una novela que realmente yo creo que es bastante desconocida, es semidesconocida, que fue escrita por una mujer, y es que la aportación de las mujeres está claro que siempre ha sido bastante desconocida, sobre todo durante algunos años, y esta novela, con todo lo que luego ha trascendido, en su momento sí que lo fue, y aquí en el fondo la redescubrimos una vez más, que ocurre en esa confitería, en esa trastienda. Yo estoy muy contenta de que en este caso el teatro sirva como vehículo para dar a conocer más esta novela, para dar a conocer a Luisa Carnés, porque me parece una autora enorme, y además es lo que dices, ¿no? En su momento la publicación de esta novela en los años 30 tuvo muchísima proyección y fue un acontecimiento. Entonces, bueno, recuperarla y volver a darla a conocer me parece importante. Tea Rooms cuenta además una historia tan cercana, tan humana, tan reconocible, que no sé, tan entrañable por un lado, dura por otro, y creo que es una historia redonda la que cuenta Carnés, que pedía a gritos, ¿no?, que alguien la llevara al escenario, porque es una historia muy teatral, es una novela realmente muy teatral. Sí, porque vemos esas condiciones de trabajo que realmente eran completamente inhumanas, y en este caso por partida doble, por mujeres y por trabajadoras. Sí, esa precariedad, ese poderte ir a la calle en cualquier momento, pero bueno, también son cosas que tampoco son muy lejanas de ahora, ¿no? Porque estamos hablando de acoso en el trabajo, estamos hablando de elegir a mujeres que no estén comprometidas, que no tengan hijos, que no estén los hijos en su horizonte, que bueno, desgraciadamente, aunque no es legal, son prácticas que siguen sucediendo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que sobrecoge un poco más, porque ves que hay cosas que no deberían seguir pasando y sin embargo suceden. Sí, es sorprendente como las propias empleadas, por supuesto, nada de ser madres, pero ni siquiera ser esposas. Sí, ni siquiera les estaba permitido el matrimonio. Pero es algo que aunque sea sorprendente, sigue sucediendo, ¿no? Se supone que una mujer, si está casada o si tiene hijos o pretende tenerlos, pues va a faltar al trabajo porque se va a tener que dedicar a sus hijos, o si el hijo está enfermo lo va a tener que llevar ella al médico, o si pasa cualquier cosa en casa ella se va a preocupar, con lo cual, bueno, a la hora de elegir un trabajador, pues muchas veces la mujer se queda fuera por todos estos motivos. O sea que, aunque ya lo que se cuenta en la novela es algo que afortunadamente no es legal ni está bien visto, pero de alguna manera sigue sucediendo.
Sí, pero por suerte tienen entre ellas ese fuerte sentimiento de sororidad, de ayudarse entre las empleadas. Digo, la encargada es otra cuenta aparte, que también impulsa, ¿no? Como ven que entre ellas mismas se ayudan e intentan por lo menos tirar del carro las unas de las otras. Sí, ahí la encargada es otro cantar, pero también la encargada se adivina que debe venir de haberlo pasado muy mal. Entonces, una vez que ha conseguido un puesto, no está dispuesta a soltarlo por nada del mundo y pasa por encima de quien sea y le da igual todo, ¿no? Pero en las demás sí, en las demás hay un fuerte sentimiento dentro de lo posible, porque también hay escenas muy duras en las que no se pueden ayudar, porque peligra también su puesto de trabajo y su pan, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Están hablando todo el rato de la crisis y de la necesidad de encontrar un empleo cuando es complicadísimo encontrar trabajo, con lo cual tampoco pueden arriesgarse. Sí, al final no piden nada más que poder comer. En el fondo, todas sus exigencias llegan a eso. Sí, ya lo demás, lo de comprarse un par de zapatos o incluso coger el tranvía, ¿no? Sí. Es un lujo y eso resulta muy duro dentro de la historia. Es verdad que vemos como todas las empleadas, también la encargada por supuesto, son mujeres que luchan por su libertad, por su independencia, en unas condiciones completamente adversas, socialmente hablando, y a su manera, al final, todas son unas heroínas, cada una reivindica también desde su lugar, desde lo que ha vivido, unas con unas experiencias vitales, con una biografía y otras con otra, ¿no? Pero cada una, en el fondo, sí que intenta salir de lo que son y sí que reivindicar su parte. Sí, intentan, es muy bonito porque cada personaje está retratado por parte de Luisa Carner de una manera preciosa, como cada una, ¿no? Trini es la más rebelde, la más contestataria, pero la que se tiene que aguantar porque tiene su madre, depende de ella y tiene que sacarla adelante. Matilde, que es trasunto de la propia autora, es la más observadora, con un fuerte sentido de la justicia, pero también tiene que aguantar por ese plato de patatas con bacalao, ¿no? Del que habla. Todas tienen a esa Antonia, que es la más mayor, la que ha tenido que ocultar cosas, y que es de una ternura enorme. La pequeña Marta, que es un personaje también precioso. Que recuerda a Dickens, no sé, también. Todos los personajes tienen tanto de humano y son muy bonitos, muy heroicos también. Efectivamente, yo no puedo evitar siempre pensar en mis abuelas cada vez que veo la función. Precisamente esa humanidad, porque creo que por encima de todo es una función llena de humanidad, el público consigue enseguida empatizar con los personajes, seguirles la pista y descubrir más de ellas, ¿no? Que desde un primer momento se nos presentan, pero parece que siempre tienen algo más que enseñar. Sí, pero yo creo que esa empatía también viene primero porque las reconocemos, porque nos reconocemos en ellas, pero también reconocemos a mucha gente de nuestra familia y reconocemos a personas que van en el metro porque son muy de verdad, es que son muy de verdad y sobre todo lo que te digo, ¿no? Yo me acuerdo tanto de mis abuelas que en el año 34 hubieran tenido más o menos pues la edad que tienen estas muchachas, ¿no? Del Tea Rooms y digo, madre mía, estas mujeres lo que aguantaron y luego inmediatamente les vino una guerra y luego les vino una dictadura y qué heroínas y sacaron adelante a las familias y bueno, me parecen formidables, ¿no? Es verdad que esta historia, como bien decías, es una novela que pide a gritos ser llevada a un escenario, pero también veo dificultad, ¿no?, en poner en pie ese material dramático, porque es muy difícil conseguir llevar a cabo esa balanza entre el peso del dramatismo de la propia función, a la vez sin caer en algo excesivamente melodramático, ¿no?, y que realmente trascienda del drama para contarnos algo más. Es muy difícil conseguir ese equilibrio, que lo habéis logrado, ¿no?, que lo has logrado, y es verdaderamente difícil conseguirlo entre todas esas historias que, por supuesto, son dramáticas. Bueno, es que también hay un punto de humor importante, es que ese equilibrio con el humor, que es como en la propia vida, es que estas chicas están viviendo una situación muy desagradable, pero no dejan de tener 20 y tantos años
y ganas de vivir, y para ellas es lo normal, entonces tampoco ahondan en el drama, ¿no? Sino que, bueno, es su vida, es lo cotidiano, y al mismo tiempo hay unos contrapuntos cómicos en la historia como en la propia vida que le dan otra visión y otra manera, y bueno, y yo lo noto en las funciones, que hay momentos en que la gente se ríe mucho, pero mucho, para luego quedarse secos, para luego volverse a reír, ¿no? Pero es que la vida es así, está llena de altibajos, de picos, de momentos divertidos y de momentos tristes. Es verdad que tenemos a un personaje que encarna el ser el más, a priori, vaya, el más... el más cómico, el menos dramático, pero también todas ellas tienen esa capacidad de reírse de sí mismas, de su situación, y eso también, ese punto de conseguir hacer casi una autoparodia de su propia situación, se convierte también en algo muy humano. Sí. Y es muy bonito por todas las fases por las que pasan. El momento en que Trini, por ejemplo, que como no puede hacer otra cosa, se dedica a pisotear bollos, ¿no? De cabreo que le entra y de sensación de injusticia, pero no puede hacer otra cosa, o el contrapunto permanente del personaje de Laurita, que es francamente divertido, de una frivolidad y de una ingenuidad que es absolutamente delicioso. Al final, en esta obra, lo fundamental es precisamente la naturalidad, ¿no?, de esos personajes que los hacen tan reales, y a la vez también me parece lo más difícil, porque conseguir llevar esa naturalidad a escena para que precisamente no sea tan cotidiana y nada ajena. Bueno, yo creo que ayuda mucho la sala, ayuda mucho la cercanía, y luego yo estoy muy contenta con el elenco. Son 6 actrices extraordinarias que son capaces de hacer aparentemente fácil, lo más difícil. Entonces, bueno, es mérito de ellas que son muy buenas. Creo que además de todos estos detalles que hemos ido dando de la función, una escenografía cuidadísima, preciosa, exquisita, diría, porque también genera esa sensación de estar dentro de la confitería. Hay que destacar que verdaderamente la función es un ballet en el que el ritmo y el flujo de trabajo de esa pastelería no decae nunca. Supongo que ensayar eso habrá sido arduo. Sí, eso ha sido posiblemente lo que más horas hemos echado, ¿no? En eso y la utilería, el trasladar los pasteles, los bollos, las bandejas, todo esto ha sido quizá lo que más trabajo ha llevado, ¿no? Todo es efectivamente que es como un ballet, estas entradas, salidas, los teléfonos, las puertas, las comandas, los platos, las cucharas, los croissants, todo este baile de objetos y de pasteles es lo que más trabajo ha llevado. Y que es precisamente lo que nos permite tener esa sensación de mirar a través de una mirilla una pastelería y ver qué pasaba ahí dentro de esa confitería, ¿no? Sí, en esa parte trasera. Sí. Y también parece que no, porque no se nota, pero tienen cambios de vestuario también muy frecuentes, sí. Muy bestias, muy de segundos, sí. Yo hay veces que no sé cómo lo hacen, ¿no? También tienen ayuda dentro tienen el equipo es sastrería, pero bueno, o sea, hay cambios, es decir, cómo le da tiempo a cambiarse. Y luego otra cosa que también, aparte de la escenografía, el vestuario, la música de Mariano Marín, ese ventanal, ese escaparate por el que se ve pasar Madrid, que también le da una amplitud al espacio, y son más personajes, aunque no intervienen, sí aparecen en ese escaparate, y bueno, de manera indirecta también intervienen en la historia, claro. Sí, porque indirecta o algunos directamente. Algunos sí. Directamente, y en cierta forma también nos traslada verdaderamente esa sensación de cómo ellas ven un poco la vida pasar mientras ellos están allí dentro, sí, trabajando para ellos, ¿no? Eso es, la vida pasa a través del escaparate mientras ellas trabajan horas y horas y horas detrás del mostrador. Precisamente con esta función, y hace poquísimo, en enero, que veíamos Las hermanas de Manolete o Vicenta Lorca, vemos como todas estas mujeres que han marcado claros hitos en la historia, que en muchos momentos han caído en el olvido, pero también vemos como realmente la historia y muchos mitos se han construido gracias a ellas, ¿no? Como la historia es muy distinta cuando de repente nos paramos y miramos
bajo esa mirilla y decimos que pasaba precisamente en la trastienda, nunca mejor dicho. Sí, efectivamente. En el caso de la madre de Lorca es claro, ¿no? En el caso de Vicenta Lorca fue maestra, fue la responsable de la educación de su hijo, es un personaje precioso y en el caso de las hermanas de Manolete para mí ha sido un descubrimiento, el descubrir a estas mujeres que dedicaron pues todo su vida y todo para la gloria del hermano, para el que el hermano brillara en una época bastante oscura además. O sea que bueno, yo creo que tiene que ver también con la escritura de la dramaturgia escrita por mujeres, ¿no? Que posiblemente ponemos la vista en cosas que hasta ahora pues los varones no lo habían puesto. Entonces abrimos más el objetivo al tener otro punto de vista, el punto de vista de las mujeres y está ayer ahora. Sí, sobre todo cuando al final vas descubriendo que verdaderamente la trastienda casi siempre está formada por las mujeres, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues yo creo que también el hecho de que cada vez haya más mujeres dramaturgas, o no tanto que las haya, que las ha habido siempre, sino que haya un acceso de las dramaturgas a los escenarios, pues también, bueno, pues los temas se abren y son más y los puntos de vista son otros y enriquece absolutamente la escena y sobre todo también los ojos se nos van a determinados personajes, nos interesa la trastienda, nos interesa qué pasa más allá y una serie de temas que nos interesan, claro. Nos interesa descubrir, al fin y al cabo. Efectivamente, sí. Laila Ripoll, antes de despedirte, ¿qué espera para el Fernán Gómez para lo que nos resta de temporada, que todavía es mucho? Bueno, no queda tanto de temporada porque tenemos que cerrar otra vez prontito porque seguimos con las obras. Claro, las obras no han terminado y tenemos que terminar las obras. Pero empezamos lo que es de escénicas, nos queda, aparte de lo que está ahora mismo en cartel, Otra Vida y Tea Rooms, nos queda poquito ya y empezamos también con la danza y con la música. Y espero, pues bueno, pues para lo que queda, para el poco tiempo que nos quedan, los 2 meses que nos quedan, que siga yendo también como hasta ahora y que al público le siga interesando las propuestas que ofrecemos como hasta el momento, ¿no? Que bueno, estamos, por ejemplo, Tea Rooms ha estado colgándose el cartel de No Localidades. Un día tras de otro, sí. Sí, desde que hemos empezado. Y Otra Vida, pues también está teniendo una acogida extraordinaria. Entonces, bueno, que sigamos así. Laila Ripoll, ahora sí, antes de despedirte a todos nuestros invitados, les proponemos que imaginen por un momento una persona o un personaje con el que sentarían en la mesa a tomarse un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo? No tiene por qué estar vivo, no tiene por qué ser real. Pues fíjate, yo es que tengo tantos personajes reales con los que me gustaría tomarme un café, pero te voy a decir uno, que es Lope de Vega. Me encantaría tomarme un café con Lope de Vega. Bueno, imaginemos ese café con Lope de Vega. Laila Ripoll, muchísimas gracias por habernos acercado a Tea Rooms, obra que has adaptado y que has dirigido, que está ahora en el Fernán Gómez, y enhorabuena por esa programación del teatro. Muchas gracias.